Bienvenidos a Filosofía en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast exploramos las grandes ideas que cambiaron nuestra forma de pensar, desde los primeros filósofos griegos hasta los debates que siguen vivos hoy. Sin palabras complicadas, sin vueltas innecesarias, solo las preguntas que importan y las respuestas que transformaron el mundo. En 2016, un auto sin conductor fabricado por Tesla atropelló y mató a un hombre en Florida. El sistema de piloto automático confundió el lateral blanco de un camión con el cielo despejado. Fue una tragedia técnica. Pero lo que pasó después fue filosóficamente más interesante que el accidente en sí. Los ingenieros de Tesla tuvieron que sentarse en una sala y responder una pregunta que los filósofos llevan 2000 años discutiendo. La pregunta era simple de formular y muy difícil de responder. Si un auto no puede frenar a tiempo, ¿a quién mata? ¿Al peatón o al pasajero? ¿Al anciano o al chico? ¿A uno o a muchos? Esa sala de ingenieros en Silicon Valley se convirtió, sin que nadie lo hubiera planeado, en el tribunal moral más influyente del siglo XXI. Arranquemos por el principio, porque si no entendemos de dónde viene el problema, no vamos a entender la magnitud de lo que está pasando hoy. La ética, como disciplina filosófica, lleva siglos tratando de responder una sola pregunta, que parece simple pero es un laberinto. ¿Qué está bien hacer? Los griegos la llamaban la pregunta por el bien vivir. Aristóteles decía que había que buscar la virtud. Kant, varios siglos después, propuso que existían reglas morales universales que uno podía deducir de la razón, sin importar las consecuencias. Y después los utilitaristas, como Jeremy Bentham, argumentaban exactamente lo contrario, que lo importante son las consecuencias, que lo correcto es hacer lo que produce la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente. Durante mucho tiempo estas discusiones vivían en los libros, en las aulas, en los debates entre filósofos que tomaban mucho café y se peleaban por abstracciones. Pero algo cambió, y cambió de golpe. Cuando empezamos a construir máquinas capaces de tomar decisiones, las preguntas filosóficas salieron de los libros y aterrizaron en el código. Porque una máquina que toma decisiones necesita criterios, necesita saber qué priorizar. Y esos criterios, los ponga quien los ponga, son juicios morales disfrazados de parámetros técnicos. Y ahí está el núcleo del asunto. La tecnología no es neutral, nunca lo fue. Hay un señor llamado Norbert Wiener que merece mucho más reconocimiento del que tiene. Era matemático, un prodigio desde chico. Empezó la universidad a los 11 años, porque su padre, que era profesor, no sabía muy bien qué hacer con él. En los años 40, Wiener desarrolló algo que llamó cibernética, que básicamente era el estudio de los sistemas de control y comunicación, tanto en animales como en máquinas. Era la teoría detrás de cómo los sistemas se autorregulan, cómo procesan información y cómo toman decisiones. Pero lo que hace a Wiener especialmente interesante para nuestra conversación de hoy es lo que pasó después, porque Wiener, que había ayudado a diseñar sistemas de control para armamento durante la Segunda Guerra Mundial, se sentó a pensar en las implicancias de lo que había hecho. Y en 1950 publicó un libro que se llamó El uso humano de los seres humanos. En ese libro, Wiener advertía algo que en ese momento sonaba a ciencia ficción y hoy suena a una crónica periodística, que si construíamos máquinas para automatizar decisiones sin pensar cuidadosamente en los valores que codificábamos en esas máquinas, nos íbamos a arrepentir. Wiener decía que la automatización podía ser una bendición o una maldición, dependiendo de quién controlara las máquinas y para qué fines. Y que si poníamos las máquinas a trabajar para objetivos equivocados, íbamos a lograr esos objetivos equivocados con una eficiencia espantosa. El tipo escribió esto en 1950, hace 76 años. Pero volvamos al problema del auto sin conductor, porque es la manera más concreta de entender de qué estamos hablando. En filosofía hay un experimento mental que se llama el problema del tranvía, que seguramente lo escuchaste en algún momento. La idea básica es esta. Hay un tranvía sin frenos que va a matar a 5 personas que están atadas a las vías. Vos estás parado al lado de una palanca. Si la activás, el tranvía se desvía, pero mata a una sola persona que está en el otro ramal. ¿Qué haces? El problema fue inventado por la filósofa Philippa Foot en 1967. La idea no era darte una respuesta, sino mostrarte que la moral es complicada, que los instintos se contradicen, que la teoría y la práctica chocan. Ahora, cuando el problema del tranvía vivía en los libros de filosofía, era un ejercicio intelectual. Podías tomarte un café, pensar, discutir, llegar a una conclusión provisoria y seguir con tu vida.
Pero cuando ese mismo problema tiene que resolverlo el algoritmo de un auto sin conductor en una fracción de segundo, alguien tuvo que tomar una decisión antes. Alguien tuvo que escribir el código. Y ese código es, literalmente, la moralidad del auto. El MIT hizo un experimento interesante que se llamó la máquina moral. Publicaron una plataforma en Internet donde millones de personas de todo el mundo podían responder distintas versiones del problema del tranvía aplicada a autos autónomos. 39 millones de personas de más de 200 países. Y lo que encontraron fue revelador. Las preferencias morales varían muchísimo según la cultura. En algunos países se priorizaba salvar a los jóvenes sobre los viejos, en otros salvar a la mayor cantidad de gente sin importar quiénes eran. En algunos contextos había una preferencia clara por salvar peatones sobre pasajeros y en otros países lo contrario. ¿Y quién decide cuál de todas esas tradiciones morales se convierte en el algoritmo estándar en el que se instala en todos los autos que circulan por el mundo? Bueno, básicamente son los ingenieros de un puñado de empresas ubicadas en California, que por más bien intencionados que estén, tienen su propia cultura, su propio contexto, sus propios puntos ciegos. Eso es lo que significa decir que la tecnología no es neutral. Pero el auto sin conductor es solamente el ejemplo más dramático, el más fácil de visualizar porque involucra vida y muerte. El problema es mucho más cotidiano y mucho más silencioso que eso. Pensá en el sistema que usa un banco para decidir si te da o no un crédito. Antes ese proceso lo hacía un empleado que te miraba a los ojos, leía tu historia, evaluaba factores que no estaban en los papeles. Ahora lo hace un algoritmo, y ese algoritmo toma decisiones basadas en datos históricos. Y acá viene el problema. Si históricamente los bancos le negaron créditos a ciertos grupos de personas por razones discriminatorias, ¿qué pasa cuando entrenás un algoritmo con esos datos históricos? Que el algoritmo aprende a discriminar, automáticamente, sin que nadie lo haya programado explícitamente para hacerlo. Y esto no es teoría, esto pasó. En 2019 se reveló que el algoritmo de Apple Card, la tarjeta de crédito de Apple, le daba límites de crédito mucho más bajos a las mujeres que a los hombres con el mismo perfil financiero. El marido de una reconocida emprendedora llamada Rhonda Abrams descubrió que tenía un límite 20 veces mayor que el de ella, a pesar de que tenían los mismos activos. La empresa que desarrolló el algoritmo era Goldman Sachs, y negó que hubiera una discriminación intencional. Probablemente era verdad, no era intencional, era estructural, era el pasado codificado en matemáticas. Y ahí está otro de los problemas filosóficos centrales. ¿Quién es responsable cuando la máquina discrimina? ¿Son los programadores que escribieron el código, los ejecutivos que decidieron qué datos usar para entrenarla, la empresa, el sistema económico que produjo esos datos históricos sesgados? Es una pregunta de responsabilidad moral y es muy difícil de responder. En filosofía, cuando hablamos de responsabilidad moral, estamos hablando de algo muy específico. Para que alguien sea moralmente responsable de una acción, los filósofos suelen exigir dos condiciones. Uno, que la persona haya actuado libremente, es decir, que hubiera podido hacer otra cosa si quisiera. Y dos, que haya actuado con conocimiento, es decir, que supiera lo que estaba haciendo realmente. Las máquinas obviamente no actúan libremente, no tienen intenciones, no saben lo que hacen en ningún sentido significativo. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El que las diseña, el que las despliega, el que decide usarlas? Hay un filósofo que se llama Luciano Floridi, que trabaja mucho en este área, es un filósofo italiano radicado en Oxford. Él propone hablar de agencia moral distribuida, que básicamente quiere decir que en un sistema tecnológico complejo, la responsabilidad no está en un solo punto, sino distribuida en múltiples actores. Lo cual suena bien en teoría, pero en la práctica puede convertirse en una manera de que nadie se haga cargo de nada. Ese problema tiene un nombre técnico en ética. Es la trampa de muchas manos. Cuando muchas personas contribuyen a un resultado, cada una puede señalar a las demás y decir, la culpa no fue mía, yo solamente hice mi parte. Y eso es lo que pasó en muchos escándalos corporativos. Es lo que pasa con el cambio climático y es lo que empieza a pasar con la tecnología algorítmica. Hablemos de otro caso concreto, porque quiero que esto quede bien claro. En 2014, Facebook realizó un experimento con casi 700.000 usuarios, sin avisarles. Modificó el algoritmo que controlaba qué publicaciones aparecían en su feed de noticias. A un grupo le mostraba publicaciones con contenido emocional positivo y al otro con contenido negativo. Y después midieron el tono emocional de las publicaciones que hacían esos usuarios. El resultado fue que las personas a las que se les mostraba el contenido negativo publicaban más cosas negativas, y viceversa. Es decir, Facebook comprobó que podía influir en el estado de ánimo de sus usuarios manipulando lo que les mostraba. Cuando esto se hizo público hubo un escándalo, pero el punto filosófico que quiero marcar es otro.
Ese experimento se realizó sin consentimiento informado. Los usuarios no sabían que eran sujetos de un experimento. Y en el campo de la ética de la investigación, el consentimiento informado es un principio sagrado, que surgió entre otras cosas como una respuesta a los horrores de los experimentos nazis documentados en los juicios de Nuremberg. ¿Cuándo cruzamos esta línea con la tecnología? ¿En qué momento normalizamos que las plataformas experimenten con nuestra psicología sin avisarnos? ¿Y quién decidió que esto era aceptable? La respuesta en el caso de Facebook fue básicamente que los términos y condiciones lo permiten, que en la práctica es como decir que es legal porque nadie los lee. Es filosóficamente indignante, aunque jurídicamente es legítimo. Quiero ahora meterme en una pregunta más profunda, que es la que a mí me parece más interesante. ¿Puede haber ética de la inteligencia artificial? ¿Tiene sentido hablar de máquinas que actúan moralmente? Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, propuso en los años 40 sus famosas 3 leyes de la robótica. Básicamente decía que la primera ley era que los robots no pueden dañar a los humanos. La segunda, que tienen que obedecer órdenes humanas a menos que eso viole la primera ley. Y la tercera es que tienen que protegerse a sí mismos a menos que eso viole las leyes anteriores. Asimov era muy inteligente. Una parte importante de sus cuentos mostraba precisamente que esas leyes eran insuficientes, que en situaciones complejas podrían producir resultados absurdos o peligrosos. Era su manera de decir, no, no es tan simple esto. Hoy, 80 años después, los investigadores de inteligencia artificial están tratando de resolver exactamente lo mismo que Asimov planteaba en sus cuentos. El campo se llama alineamiento de valores, y básicamente es la investigación de cómo hacer que los sistemas de inteligencia artificial actúen de acuerdo con los valores humanos. El problema es que los valores humanos son, para empezar, contradictorios, contextuales y culturalmente variables. Cuando una empresa como OpenAI o Google dice que va a asegurarse de que su inteligencia artificial tenga valores humanos, la pregunta inmediata es, ¿qué valores? ¿De qué humanos? ¿Los de California? ¿Los de todo el mundo? ¿Hay algún consenso? Obviamente no lo hay. Y eso no es un detalle técnico que se resuelve con más ingeniería. Es un problema político y filosófico de primer orden. Y acá aparece una figura que vale la pena mencionar. Timnit Gebru. Ella es una investigadora de origen etíope que trabajó en el equipo de ética de inteligencia artificial de Google. Es una de las personas más importantes del campo. En el año 2020, Gebru y sus colegas publicaron un paper que señalaba sesgos problemáticos en los modelos de lenguaje grandes, básicamente la tecnología que después se convirtió en ChatGPT y modelos similares. Google la despidió, en circunstancias que ella describió como una represalia por esa investigación. El escándalo fue enorme en el mundo tecnológico, pero el punto filosófico es este. Cuando las personas que señalan los problemas éticos dentro de una empresa son silenciadas o empujadas afuera, ¿qué mecanismo queda para que esos problemas se corrijan? Esto conecta con una tradición larga en filosofía política sobre cómo las instituciones pueden estructurarse para autocorregirse. Madison escribía sobre esto en El Federalista, Montesquieu hablaba sobre la separación de poderes. La idea era que ninguna parte del sistema tuviera tanto poder que pudiera ignorar a los demás. El problema con las grandes empresas tecnológicas es que concentran un poder extraordinario con una supervisión externa muy limitada. Están en algún punto entre una empresa privada, un servicio público y una infraestructura nacional crítica. Pero las regulaciones que aplican son, en muchos países, las de una empresa privada común y corriente. Vamos a hablar un segundo de un concepto que me parece clave, el de la opacidad algorítmica. Los sistemas de inteligencia artificial más poderosos de hoy en día, los que se llaman redes neuronales profundas, son básicamente cajas negras. Producen resultados que en muchos casos ni siquiera sus propios creadores pueden explicar completamente. Si le preguntas a un sistema de reconocimiento facial por qué clasificó esta cara como sospechosa, no te puede dar una respuesta que los humanos entendamos. El proceso interno es matemáticamente complejo hasta el punto de ser opaco, incluso para los expertos. Esto tiene implicancias enormes. En el sistema jurídico, por ejemplo, existe el principio de que una persona tiene derecho a saber de qué se le acusa y cuáles son las evidencias en su contra. Ese principio, que en el derecho podemos llamar debido proceso, es un derecho fundamental. Pero si el sistema que decidió que vos sos un sospechoso es una red neuronal que no puede explicar su razonamiento, ¿cómo ejerces ese derecho? En varios estados de Estados Unidos se usa un sistema llamado COMPAS para predecir la probabilidad de reincidencia criminal y así ayudar a los jueces a decidir sentencias. Este sistema es propietario, es decir, privado, y sus creadores no quieren revelar cómo funciona exactamente argumentando que es un secreto comercial. Y hay casos documentados de personas que recibieron condenas más duras basadas parcialmente en esta puntuación de este algoritmo.
y no pudieron cuestionarlo porque nadie les podía explicar cómo se llegó a ese número. Esto es un problema ético y filosófico gravísimo. Es la irracionalidad vestida con ropa matemática. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de acá? Y esta es la parte donde, honestamente, no hay respuestas fáciles, pero hay un par de propuestas interesantes. Una corriente filosófica que ganó mucho peso en los últimos años es la de la ética de la tecnología centrada en la dignidad humana. El filósofo alemán Jürgen Habermas, aunque en su obra no habla directamente de tecnología, ofrece una herramienta conceptual muy útil: la idea de que las decisiones que afecten a la comunidad deben ser resultado de un proceso comunicativo racional, abierto, en el que todos los afectados puedan participar. Aplicado a la tecnología, esto quiere decir que las decisiones sobre qué valores codificar en los algoritmos no pueden ser tomadas unilateralmente por ingenieros o ejecutivos, sino que tienen que tener algún tipo de deliberación pública. Hay países que están empezando a moverse en esa dirección. La Unión Europea aprobó lo que se llama la Ley de Inteligencia Artificial, que establece algunas categorías de riesgo y requisitos de transparencia y supervisión humana para sistemas de alto riesgo. Es imperfecta, tiene críticas de todos lados, pero es un intento de respuesta política a un problema filosófico. La idea es que no podemos dejar que la ética tecnológica sea solo una conversación interna de las empresas. Otro enfoque viene del campo del diseño ético. Hay investigadores y diseñadores que proponen que la ética tiene que estar integrada en el proceso de desarrollo tecnológico desde el principio, no como un chequeo al final. Que cuando estás diseñando un sistema, tenés que hacerte preguntas como: ¿a quién puede dañar esto? ¿A quién excluye? ¿Quién no está representado en los datos que usamos? ¿Qué suposiciones sobre el mundo estamos codificando? Es un cambio de mentalidad importante, porque la ingeniería tradicional pregunta: ¿esto funciona o no? La ingeniería éticamente consciente debería preguntar: ¿esto funciona? ¿Para quién? ¿Y a costa de quién? Y hay algo más que quiero decir antes de cerrar, y es sobre nosotros, los usuarios comunes. Existe una tendencia a pensar que estos problemas son problemas de especialistas, que los que tienen que resolverlos son los ingenieros, los filósofos, los reguladores. Y en parte es verdad, pero hay un rol que nosotros jugamos también, y es el rol del ciudadano informado. Kant decía que la ilustración, en el sentido amplio de la palabra, era la salida del hombre de su minoría de edad autoculpable. Autoculpable porque la minoría de edad, el no pensar por uno mismo, muchas veces es una elección cómoda. Es más fácil dejar que otros decidan. Es más fácil no leer los términos y condiciones. Y sí, nadie los lee, y están diseñados para que nadie los lea. Pero hay una diferencia entre no leerlos y no saber que existen, entre no entender los algoritmos y no saber que te afectan. La primera forma de resistencia, si es que se puede llamar así, es simplemente entender que estas cosas existen y que importan, que cuando usas una aplicación hay elecciones morales codificadas en ella, que cuando una plataforma te muestra cierto contenido y te oculta otro, alguien tomó esa decisión, que no es natural, no es neutral y no es inevitable. Una vez que sabes eso, podés hacerte preguntas, podés buscar alternativas, podés apoyar regulaciones, podés exigirles a tus representantes políticos que se ocupen del tema. Podés, si tenés hijos o estudiantes, hablar de esto con ellos. No estoy diciendo que te vuelvas un especialista en ética algorítmica. Estoy diciendo que no cerremos los ojos. Volvamos a aquellos ingenieros sentados en su sala de reuniones en Silicon Valley, tratando de decidir a quién mata el auto sin conductor. Yo no los culpo personalmente. Están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen. El problema es sistémico, es estructural. Es una consecuencia de haber dejado que la filosofía y la política llegaran muy tarde a una fiesta que la tecnología empezó hace décadas. Pero también es un tema solucionable. No es fácil, no es rápido, pero es solucionable. Porque los problemas filosóficos que mencioné hoy, la responsabilidad moral, el consentimiento, la justicia, la transparencia, son problemas que la humanidad lleva siglos pensando. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos herramientas conceptuales muy desarrolladas. El desafío es aplicarlas con la urgencia que el momento requiere. Aristóteles decía que la polis, la comunidad política, era el espacio donde los seres humanos podían vivir bien juntos. Hoy, gran parte de nuestra vida pública ocurre en plataformas digitales diseñadas por empresas privadas, con fines comerciales. La pregunta que Aristóteles le haría a Mark Zuckerberg o a Sam Altman, a todos ellos, sería muy simple. ¿Su tecnología nos ayuda a vivir bien juntos o nos empuja a vivir solos, enojados y vigilados? Esa pregunta no tiene una respuesta técnica, tiene una respuesta filosófica y política, y encontrarla es el trabajo de todos.
Si te gustó este episodio y querés seguir explorando las ideas que moldearon nuestra forma de pensar, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a pasar por nuestro blog en 20minutos.com, donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Y si te interesa este formato, tengo otros podcasts de libros, historia y mitología que seguro te van a interesar. Hasta la próxima.